¿Te ha pasado esto? ¿O esto? ¿O esto? Esto es uno de los principales errores que cometemos cuando estamos aprendiendo, por ejemplo, el concepto de soportes y resistencias u order blocks, que no nos fijamos en la estructura del mercado y no validamos esas zonas de soporte, de resistencia o de order blocks. Y si bien no hay ninguna certeza en el trading, pues sí hay una forma de tener un poquito más de confirmación e inclusive minimizar nuestro riesgo. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, tenemos este gráfico, está activo en 4 horas. ¿Y qué pasa? Que mucha gente se concentra en la temporalidad que está operando y no se da cuenta de cuál es realmente la estructura del mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos ven que el precio está subiendo. Y bueno, pues en entrada, pues tendríamos que irnos a un gráfico mayor y darnos cuenta de algo. La tendencia ha sido bajista en la estructura del mercado. Todavía nos indica en el gráfico diario, en el gráfico más importante, que el precio quiera subir de manera contundente. Sin embargo, nos podemos ir al presente y aparte observamos algo, que el precio ha venido corrigiendo y en este momento, en el gráfico más importante, recuerden que estábamos en el de 4 horas, el precio nos hizo un cambio de estructura, es decir, indicándonos que la probable dirección del precio es bajista. No conforme con eso, tenemos una zona de imbalance aquí y todos sabemos, o lo que los han venido estudiando conmigo, si no lo sabes, en mi lista de reproducción de guía de contenido para principiantes puedes ver todos estos conceptos. Lo que podemos ver es que hay una zona de imbalance en esa zona. ¿Sí? Entonces ya conocemos en el gráfico más importante la dirección probable del precio. Y aparte de esto, vamos a notar que por la parte de abajo, por toda esta parte de abajo, tenemos niveles u order blocks que no han sido mitigados o no han sido venido a retestearlos, entonces los tenemos que marcar. De igual forma vamos a marcar este de aquí abajo, toda esta zona de aquí abajo y bueno, le voy a cambiar, es order block alcista. Entonces ya tenemos de entrada preparado nuestro gráfico para operar. ¿Qué tendrías que hacer tú, trader, aquí? Tendrías que operar hacia la baja. Entonces, si nos regresamos al gráfico de 4 horas y yo nada más me concentro en esto que estoy viendo, puedo cometer un grave error y te voy a enseñar por qué. Vamos a suponer que tú vas a marcar tus niveles ahora porque tú crees que en el gráfico de 4 horas va a seguir subiendo. Entonces, ¿qué es lo correcto? Bueno, podemos ir marcando ciertos niveles, estos order blocks que tenemos aquí, es decir, estos order blocks alcista, porque nosotros sin ver la estructura del gráfico diario pensamos que el precio va a subir. Entonces vamos a darle más adelante cuando el precio llegue ahí. Vean cómo de entrada mucha gente que hace comete el error de marcar su entrada porque el precio cree que va a seguir subiendo, pone su stop loss por debajo y pone su toma de beneficios más arriba. ¿Y qué es lo que pasó? Que en esta simple vela no sacó. ¿Cómo pudimos haber solucionado eso? Dicen, marcar nuestros niveles, marcar nuestros order blocks no empobrece, no está mal que los marques. Sin embargo, nos vamos a ir una temporada más abajo. Y lo que tú vas a notar aquí es que nunca te debes de meter cuando llegue a esa zona. Cuando llegue a esa zona es una zona de observación. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? El precio ya llegó y tú vas a tener que buscar dentro de tu marco de 1 hora, en el gráfico de 1 hora, un cambio de estructura, es decir, buscando que el precio pues quiera seguir corrigiendo hacia arriba. ¿Cuál es nuestro siguiente nivel más importante? Bueno, pues este de aquí, como inicio, aquí es donde podría tener problemas el precio para seguir subiendo. Sin embargo, en este momento no tenemos confirmación de entrada y este es un grave error porque también hay todas estas voces que te dicen que marques una zona y compres el dip, compres la caída. Y eso es un grave error. Porque si bien algunas veces puede llegar y a partir de aquí el precio rebotar con fuerza, a veces no hay, nada más es un regreso, una toma de liquidez y después sigue cayendo. Entonces no te puedes adelantar. Entonces vamos a marcar nuestro probable cambio de estructura y vamos a ver si nos da entrada. Como puedes notar,
Jamás el precio te dio entrada para pensar que por lo menos en este tramo de aquí a aquí quisiera corregir. Entonces, ¿qué te sirve usar este tipo de operativa? Es que no cometas el error que cometen todos, el 99% de los traders novatos, de marcar una zona y adelantarte. Y sobre todo, no observar la estructura de mercado que ya vimos. Usamos el gráfico diario en donde decíamos claramente estamos viendo que el precio tiene una estructura completamente bajista y llegó a una zona en donde nuevamente el precio nos rompe hacia la baja, dejándonos muchas cosas por debajo, como liquidez, nos está dejando los order blocks sin mitigar, que hemos dicho son zonas que no ha venido a retestear. Tenemos toda esta liquidez expuesta y que sabemos que el precio se mueve por la liquidez, y esto es algo que repito en todos mis lives. El precio no se mueve por un indicador, no se mueve por las medias móviles, no se mueve por el volumen, se mueve porque el precio va en busca de la liquidez. Apréndetelo muy bien. Entonces, si tú tuvieras el contexto de la estructura de mercado, bueno, esto tú intentarías operarlo hacia la baja. Ya pusimos el ejemplo de cuando solamente te concentras en una temporalidad. Evidentemente, este order block es válido porque nos hizo un rompimiento hacia arriba y el precio siguió subiendo. No está mal que lo marques, sin embargo, ya cuando te llega aquí, nuevamente bajas un poco de temporalidad y lo que haces es, en este rebote, marcas si va a haber un cambio de estructura. Si el precio jamás, es decir, ¿cuál era nuestra única entrada? Que el precio regresara, no rompiera la estructura, buscamos un imbalance, un order block y bueno, nuestro primer target estaría en esta zona. Si te das cuenta, eso jamás sucedió. El precio jamás tuvo la fuerza. ¿Y qué te está indicando? Que en este rango de precios específico, el mercado no tuvo ningún interés para que el precio subiera. Entonces, si no tuvo ningún interés, ¿qué crees que va a pasar con el precio? Va a ir más abajo a buscar zonas más importantes. Entonces, ¿qué información tenías de que era probable que estas zonas de order block en 4 horas no te sirviera? Bueno, pues de entrada, tu estructura del mercado. Ya vimos que la estructura es completamente bajista. En esta parte vino a corregir, tiene una fuerte caída y a partir de este momento lo único que hizo fue a buscar el imbalance, es decir, ese vacío de liquidez que había dejado en esta caída. Después de eso, con gran fuerza, ha venido hacia abajo. Entonces, regresémonos en este escenario en donde está la misma persona diciendo, bueno, pues ahora quiero entrar aquí tengo otro order block alcista y voy a esperar a que ahí reaccione. Entonces, este ya no nos sirvió, nuestro trader novato ya perdió su primer trade y lo que hace nuevamente es ponerse aquí. Y vamos a suponer que no lo pegó tanto, lo dejo un poquito por acá abajo y si yo lo hago grande, tú te puedes dar cuenta que nuevamente hubiese perdido ese trade. Nuevamente. Entonces, ya te está indicando, ahora en el gráfico, vamos a dibujar el gráfico de 4 horas y nada más en este tramito ya nos dimos cuenta que también hay liquidez expuesta, es decir, el precio va a venir a buscar la liquidez. Nos regresamos a nuestro gráfico de 1 hora. Nuevamente, nuestro trader novato volvió a marcar el área de las 4 horas aquí. Eso hasta ahí estamos bien. Necesitamos nuevamente una confirmación de que el precio quiere subir. Nuestro nuevo change of character, nuestro nuevo CHOCH está en esta zona. ¿Qué necesitamos? Que el precio nos indique a partir de aquí que tiene la intención de subir y si nos rompe, que vamos a buscar un imbalance, un order block y a buscar zonas más arriba. Si eso no sucede, no podemos entrar al mercado. Entonces vamos a dejarlo correr. Y nuevamente el resultado es el mismo. Seguimos, nuestro trader novato sigue sin ganar. ¿Por qué? Porque no espera la confirmación del precio. Y esto es un grave error y un error súper común que tienen. Entonces, como podrás notar, nosotros podemos buscar con un grado de certeza poner un nivel, el CHOCH, para ver si tiene el precio intención de corregir. Este es un área que marcamos en 4 horas, pero el precio jamás te mostró intención nuevamente en ese rango de precios de querer reaccionar. Entonces,
de entrada te evita a que tú pierdas dinero en el mercado. Tienes que esperar una especie de confirmación para hacer. ¿Y qué estábamos viendo? Que si lo vemos a nivel macro con la estructura del mercado, ya vimos que el mercado es completamente bajista, que en este momento ya nos dimos cuenta que nos volvió a romper estructura, que nos había dejado un imbalance y que en el gráfico más importante que estábamos revisando, que es el gráfico diario, la probabilidad más alta era que vinieras abajo. Una vez que llenó el imbalance, tenía toda esta liquidez de 4 horas, toda esta liquidez en el diario, y aparte tiene todos estos order blocks que no ha ido a retestear, ha ido a mitigar para buscar. Entonces, es un grave error estar haciendo eso. Sin embargo, regresemos con nuestro trader novato al gráfico de 4 horas. Y como él hace mucho caso a todo lo que le dicen los indicadores y las redes sociales, él nuevamente marca un nivel en donde dice que pues posiblemente el precio ahí le llegue. Ya estamos de nuevo en esa zona que marcó nuestro trader novato, este order block que decíamos no está mal marcado porque es un order block que nos tuvo un impulso alcista. Podemos suponer que pudiese tener un rebote ahí. Ya esta liquidez de 4 horas ya fue mitigada, todavía le resta llegar a zonas más importantes. Recuerda que en el gráfico diario teníamos una estructura bajista. Sin embargo, bueno, vamos a operar este rebote. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a regresar al gráfico nuevamente de una hora. Y en el de una hora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho todo el tiempo. Vamos a buscar que nos haga en una hora un quiebre de estructura. Primer mensaje, y esto es lo que los hace equivocarse. Esta zona está aguantando, sí, ese es el primer punto. Está muy bien, nos está aguantando ahí. Sin embargo, no tenemos confirmación que a partir de ahí el precio quiera rebotar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es marcar nuevamente para ver si nos quiebra la estructura y decíamos el mismo ejercicio, que a partir de aquí nos quiebre, nos deje un imbalance, un order block y, bueno, ya pensar en niveles más arriba. Vamos a ver si el precio hace eso. Vean cómo nuevamente nunca el precio nos muestra intención de corregir a partir de ahí, nos muestra intención de subir. Entonces es un grave error nuevamente de nuestro trader novato de poner una posición ahí en el gráfico de 4 horas con todo lo que ya ha omitido, que en el gráfico diario es una estructura bajista y que está marcando bien sus niveles en el gráfico de 4 horas, lo que le enseñaron, ya sean soportes o sean order blocks, y no ha esperado a irse una temporada más baja para confirmar que el precio a partir de ahí quiere tener una buena reacción. ¿Y cómo lo hacemos? Marcando un short y buscar un cambio, de un change of character, un cambio de carácter, un cambio de intención en la dirección del precio, por lo menos en el gráfico de una hora, para poder entrar y tener una oportunidad y no adelantarse. Y lo que vemos es que nuevamente vino hacia abajo. Y obviamente en el gráfico diario nos regresamos. ¿Qué está pasando? Ya habíamos dicho en el gráfico diario. Ya habíamos dicho en el gráfico diario que teníamos un cambio de estructura y que el precio ha seguido cayendo. ¿Cuál es la probabilidad más alta? Que cualquier rebote que tenga el activo, en este caso DOT, hacia arriba, va a ser para seguir cayendo. ¿Por qué? Porque las zonas más importantes no las ha venido a tocar y sumado a esto tenemos obviamente toda esta parte de liquidez. Y si nosotros en el trading yo les he enseñado que todos los detalles cuentan, si ustedes ven en el gráfico diario, inclusive cerca del primer order block, tenemos un imbalance, es decir, tenemos un vacío de liquidez y hemos dicho, el precio se mueve por la liquidez. Adicionalmente, cerca del siguiente o el order block de origen que originó todo este movimiento hacia arriba, también hay un imbalance. Entonces, no podemos adelantarnos y meternos. Y eso es uno de los errores que comete un trader novato. Lo que nosotros tenemos que hacer es marcar las zonas en la temporada que estamos viendo, ver cuál es la estructura macro que está llevando qué dirección, qué tendencia está teniendo. Es alcista, es bajista, está en un rango y actuamos en consecuencia. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, si la tendencia ya rompió hacia la baja, fíjense, y este es nuestro mínimo, hay una gran probabilidad, está en ese punto, hay una gran probabilidad de que el precio venga hacia abajo. Nos vamos a regresar a nuestro gráfico de 4 horas con todos nuestros niveles que teníamos marcados o que marcó nuestro trader novato. Y vean cómo el precio, cualquier rebote que tenga, probablemente sea para seguir cayendo. Y te he dicho, si tú eres un trader que está empezando, lo mejor es operar a favor de la tendencia, en la dirección de la tendencia macro. Es cuando mejor te puede ir, tus probabilidades se acrecentan. Entonces veamos cómo el precio, vamos a adelantarlo un poquito más.
El precio no está teniendo una gran reacción hacia arriba, simplemente se está quedando ahí y vean cómo ya empieza a llegar a niveles más abajo. ¿Qué pasa nuevamente con nuestro trader novato? No está en ninguna zona realmente importante en el gráfico diario y se empieza a meter. ¿Puede haber una reacción hacia arriba? Sí, está bien, pero la tendencia en general es bajista. Y vean lo que pasó después. De un solo velazo nos rebasó el imbalance, la siguiente zona y la siguiente zona. Entonces, imagínate nuevamente el escenario de nuestro trader novato que pone una entrada aquí porque piensa, porque le dijeron que va a subir, porque el indicador que usa ya se lo mostró y nuevamente vuelve a marcar otro acá pegadito porque dice, bueno, este es el definitivo y el precio ahora sí va para arriba. Y si te das cuenta, este lo hubiera perdido y este también lo hubiera perdido. Es más, si yo extiendo esto acá, te das cuenta que nuevamente el trader de aquí, perdón, el trader de aquí, que puso su primera entrada acá y su primera entrada acá, por no fijarse, está bien marcar las zonas, pero por no hizo una temporada menor a confirmar que el precio en verdad a partir de ahí quiere rebotar, pues no solamente hemos visto que ha venido pierde y pierde y pierde todas sus entradas, sino ya en la definitiva en la que casi él piensa, aquí no me va a pasar porque aquí si aparte este es el último mínimo y arrancó muy fuerte, termina perdiendo porque todos conocemos este término, viene por una toma de liquidez. Entonces, bueno, ya a partir de aquí podemos borrar todo, nos vamos a nuestro gráfico diario y decimos, ok, ya llegó nuevamente esta zona de un order block. El trader que sabe, el trader que ha estudiado estructura de mercado, soportes, imbalances, liquidez, resistencias, zonas de oferta, zonas de demanda, el que sabe todo eso dice, bueno, yo tengo marcado ahí y ahora lo que yo voy a irme es a temporadas menores a buscar una especie de confirmación para poder entrar. Si ves, y uno también tiene que saber la intención que ve en el mercado y lo vemos y sigue teniendo una respuesta muy endeble para subir. Podemos irnos al gráfico de una hora y buscar entradas. Vemos que está muy débil, nos vamos a regresar a nuestro gráfico de 4 horas y donde buscaríamos un probable cambio de estructura, es decir, indicándonos que a partir de aquí el precio pudiese subir. Entonces volvemos a marcar nuestra zona de CHOCH o Change of Character alcista y vamos a ver qué va a pasar con el precio. No nos podemos adelantar. El precio sigue subiendo. Ok, ya nos está dejando nuevos niveles. Entonces, aquí el precio ya nos dejó un nuevo nivel en donde podemos colocar nuestro Change of Character. En este momento ya nos indicó que en gran probabilidad el precio ahora sí quiere en esta zona corregir. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a marcar nuestras zonas. Vamos a marcar nuestra zona de order block aquí y vamos a marcar en 4 horas nuestro order block de origen en esta parte. Recuerden que ya estamos en el gráfico de 4 horas. Adicionalmente que estamos viendo que en esta parte de acá nos dejó un imbalance. Entonces, cuando el precio nos llegue a esta y a esta zona, nos bajamos de temporalidad para ver en dónde el precio nos puede reaccionar. Entonces ya una vez que marcamos nuestro gráfico en 4 horas, con todas estas cosas que estamos viendo, bueno, nuestra primera zona está en este punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este punto vamos a buscar refinar nuestra entrada. Esta es nuestra zona de 4 horas y lo que vamos a hacer es ponerla un poquito más arriba en donde el precio realmente nos reventó, refinando nuestra entrada. Entonces vamos a ponerla ahí y nuevamente vamos a esperar en una hora que nos llegue y nos haga una confirmación de que el precio quiere subir. Ya nos llegó de entrada a esa zona, no vamos a comprar el rebote nada más así porque sí, vamos a buscar un cambio de estructura, donde lo vamos a buscar aquí arriba. Vamos a buscar por el momento, mientras no nos forme otro patrón, ahí estaría nuestro chocha alcista. Entonces vamos a esperar a que el precio nos haga algo. ¿Ok? El precio ya regresó. ¿Qué nos damos cuenta ahora? Que tenemos toda esta zona de order block. Sin embargo, por la parte, y la vamos a marcar, este es nuestro nuevo order block alcista, por la parte de abajo, la verdad es de que nos dejó todo este imbalance aquí. Entonces, hemos dicho, cuando tenemos una tendencia alcista, nosotros tenemos un order block y tenemos un imbalance. Esta ya es la temporalidad en la cual estamos operando, en la que ya estamos buscando entrada. ¿Qué
Ya el order block de 4 horas nos reaccionó a nuestro favor, perfecto, marcamos nuestro short, ya nos mostró la probable dirección. Entonces vamos a ver, vamos a buscar una entrada en esta zona, en donde preferentemente en el order block por todo lo que estamos viendo. Entonces vamos a marcar nuestra entrada en el order block, perdón, en el imbalance. Vamos a cubrirnos un poco y vamos a buscar que cuando menos nos rebase este máximo que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque si va a tener una tendencia alcista, pues una característica de la tendencia alcista es hacer máximos más altos. Entonces vamos a darle más adelante. Y como vemos, nos reaccionó el order block, pero miren lo que pasó después. Vino el precio, sí nos reaccionó, pero vino por el imbalance, por la liquidez. Entonces, afortunadamente nos pusimos un poco por debajo para cubrir toda esta parte de este mechazo que viene a botar todos los stop loss de los que se adelantan en la entrada y no observan todo lo que tienen que observar. Y ahora sí, vamos a ver cómo nos reacciona el precio. Ha tocado nuestro TP1. ¿Qué hacemos nosotros? Podemos ir a nuestro gráfico de 4 horas y marcar ahora cosas que tenemos. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Pues que en el gráfico de 4 horas todo esto es liquidez por la parte de arriba, liquidez alcista. Y también nos podemos ir a nuestro gráfico de diario y decir en el gráfico diario, bueno, en esta zona de aquí, nosotros tendríamos nuestro potencial short alcista. Entonces es probable que el precio lo quiera venir a buscar. Entonces, si yo me regreso a la temporada en la que estoy operando, que es el gráfico de 1 hora, yo aquí puedo tomar parciales, proteger mi trade en algún order block por aquí, tomar beneficios o ponerme en break-even y empezar a buscar los niveles que habíamos dicho. Aquí está el short del diario. Entonces ese sería, podría ser mi TP2, ese es mi toma, mi take profit 2. Entonces vamos a ver qué hace el precio. El precio regresa a esa zona y vean cómo de manera exitosa nosotros podemos entrar ahí. Y si ven, el riesgo lo fuimos minimizando y esta es una forma correcta de operar en donde tuvimos un riesgo de 2.67 y tuvimos un beneficio de 14.84. Entonces, si te das cuenta, toda esta operativa se basó en entender, no en indicadores, no en cosas raras, sino en entender la estructura del mercado. Y ya habíamos dicho, ¿qué es lo que habíamos visto en la estructura más importante, en el gráfico diario, que nos había hecho un quiebre de estructura hacia la parte de abajo, que teníamos un imbalance en esta zona? Cuando nos hace el quiebre de estructura hacia abajo, nos indica en el gráfico diario, que es mucho más importante que el que estábamos operando, que era el de 1 hora y el de 4 horas, que el precio en gran probabilidad, la dirección iba a ser hacia abajo y que iba a empezar a corregir. Muchos cometen el error de meterse aquí sin darse cuenta que había un imbalance y decimos, el precio va por la liquidez. ¿Qué pasó cuando el precio llegó por la liquidez? Empezó a caer y como vimos en el ejemplo de nuestro trader novato, fue marcando niveles, lo cual no está mal, pero ¿qué hace el trader novato en su gráfico de 4 horas, su gráfico diario? Simplemente abre posiciones por abrirlas, sin esperar confirmación. Y lo que nosotros hicimos fue bajarnos, usar una temporalidad en macro para ver la estructura mayor, la segunda para ver la tendencia que traía y la última para buscar las confirmaciones de entrada en los niveles que hemos marcado. Y si se dieron cuenta, si hubiera usado la operativa de confirmación en el gráfico de 1 hora con la marcación en su gráfico de 4 horas, le hubiera indicado que no entrara en ninguno de esos trades y hubiera evitado perder. Ahora, una vez que llegó a esta zona, ya hicimos cómo se opera correctamente, es decir, nos fuimos bajando de temporalidad, nos fuimos bajando en 4 horas, nos fuimos bajando en 1 hora y fuimos marcando nuestros niveles en 4. No nos metimos en 4, nos bajamos en temporalidad de 1 hora y lo que nosotros buscamos fue ahora una especie de confirmación, marcamos nuestros niveles de entrada, qué es lo que observamos, que hay un order block perfectamente, pero que había un imbalance. Entonces, si tú te das cuenta, este tipo de operativa lo que te va a ayudar a ti es operar primero con una gran precisión, si bien el riesgo no lo podemos eliminar, es decir, nadie puede ganar todos los trades. De entrada, lo que estamos haciendo es primero que cometas graves errores adelantándote a meter porque ves una zona de soporte o de resistencia o ves una zona de oferta o de demanda o un orden localcista o bajista, porque nada más te fijas en una temporalidad. Dos, estás viendo con este ejemplo que es muy importante
que tú veas y abras tu panorama y no llenes tu gráfico de indicadores que te estorben. Y lo que tú te das cuenta aquí, pues evidentemente si sabes que yo tengo una estructura bajista y en mi presente, en mi último, en mi reciente, en mi pasado reciente, estoy viendo que la estructura rompió hacia abajo, indicándome que en el gráfico más importante, el gráfico diario, el precio quiere ir hacia abajo y que todo lo que está haciendo es corregir. Entonces, ¿qué fuimos haciendo? Es, obviamente, con nuestro trader novato, el ejemplo, fuimos marcando zonas en las que posiblemente el precio quisiese rebotar hacia arriba, pero cuando tú te bajas una hora nunca te da entrada. Entonces evitas perder. Ahora, ya que estamos aquí, que se hicimos sabiendo que en una gran probabilidad ya nos había hecho un choch alcista en el gráfico de 4 horas, fue nuevamente marcar nuestros niveles y todo lo que observamos en 4 horas, nos fuimos a una hora y buscamos nuestra entrada precisa. Y lo que tú te puedas dar cuenta es que no solamente estás minimizando tu riesgo, sino estás potencializando tus ganancias, entrando en zonas precisas, no reaccionando tarde a lo que te indica un indicador, que siempre van retrasados, y con gran certeza puedes alcanzar desde antes, repito, sin que un indicador te indique cuándo tienes que salir, tú puedes ir midiendo tus posibles targets que vas a tener. Entonces, espero que este ejemplo te haya servido. Por favor, si eres nuevo y acabas de ver este video, te lo voy a dejar aquí, en el canal, en la lista de reproducción de guía de contenido para principiantes, están todos los conceptos. Adicionalmente, de lunes a jueves, no solamente hacemos análisis de criptos y forex, sino también es una parte educativa. Estamos repasando y repitiendo los conceptos una y otra vez para que tú lo puedas aprender. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima.